Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el punto 307, en el que desarrollamos este título, La providencia y las causas segundas. Dice así: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no sólo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Punto 307, cuya afirmación central y principal es que esa manera que tiene Dios de asociarnos a su obra como causas segundas, bueno, puede ser de dos maneras, ¿no? De una manera inconsciente y de una manera consciente. Obviamente en la naturaleza, todos los seres que no tienen esa dignidad personal que tenemos nosotros, que tiene el ser humano, que tiene voluntad y tiene entendimiento, etcétera, también todas las criaturas pues, de la naturaleza, animales, etcétera, son colaboradores, son causas segundas, pero lo son de una manera inconsciente. Una manera inconsciente. Y también el hombre muchas veces puede ser un colaborador inconsciente de esa obra de Dios, pero lo más propio, lo más específico es que nosotros colaboremos con Dios libre y conscientemente. O sea, Dios nos ha hecho capaces no sólo de colaborar, sino de disfrutar colaborando y de dar gloria a Dios en esa colaboración con Él. Que fijaros bien, esto en el fondo es un recordatorio de que a veces ser cristiano, hay personas que cuando se acercan al misterio de Dios, pues, por el tipo de vida que llevan, necesitan un gran cambio en el planteamiento de vida, porque igual están muy alejadas y llevan una vida pues muy ostensible, ostentosa de pecado, etcétera, y para ellos convertirse es pues cambiar de raíz de toda su vida, ¿no? Pero hay otro tipo de personas para las cuales la conversión, porque tienen exteriormente una vida ordenada, porque en el fondo lo hacen lo hacen materialmente bien, se madrugan, trabajan, son responsables, etcétera. Con lo cual, para estas personas, su conversión no ha de consistir tanto en cambiar lo que hacen, o sea, en dejar de hacer lo que hacen y hacer otras cosas, sino en continuar haciendo materialmente lo que hacen, pero pasando a ser conscientes de que son colaboradores de Dios, de que es la gracia de Dios la que les mueve a hacer las cosas, de que no se trata de que busquen una perfección material en lo que hacen, sino dar gloria a Dios en todo ello. A veces, pues, la conversión cristiana no consiste tanto en cambiar materialmente lo que hacemos, sino en hacerlo con un espíritu de gozoso de colaboración con Dios. Yo recuerdo haber escuchado testimonios de personas que se han encontrado con Cristo y dicen, bueno, yo es que ahora quizás básicamente hago lo mismo. Mi vida vista desde fuera puede parecer casi cuasi idéntica a antes de la conversión, pero es que ahora entiendo que Dios actúa a través de mí y que Dios se sirve de mí como un instrumento suyo para llegar a los demás, y si trabajo, no solo trabajo por el sueldo de final de mes, no solo trabajo por intentar hacerlo mejor que el vecino, por quedar por encima, porque el jefe tenga a mí más confianza, no, sino trabajo para mejorar el mundo y para aportar mi granito de arena al bien común y para dar gloria a Dios en última instancia. Es decir, que ha cambiado el principio formal de la vida, aunque materialmente hablando igual haga lo mismo. Por eso que aquí dice que uno puede ser colaborador de Dios consciente o inconscientemente. Claro, lo importante, ojalá no tuviésemos el máximo grado de consciencia.
conciencia, y hiciésemos esto, lo hago gozándolo, lo hago disfrutándolo, lo hago, Dios me da el gran honor de poder colaborar con Él, a la hora de llevar a cabo su tarea. Génesis 1, 26, 28 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en los aves y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las serpientes que serpentean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, en las aves del cielo. Es decir, que hay una insistencia en colaborar, en que también el hombre participe de la soberanía de Dios. Dios le delega una soberanía y le dice: dominad, creced, tened un señorío sobre la creación. Hay una integración y una participación, siendo conscientes de que es Dios quien nos ha dado esa autoridad, pero participando de ella. Incluso se utiliza esta expresión: completar la obra de la creación, completarla. Dios ha querido que el mundo tenga muchísimas cualidades, pero Dios no ha querido que una de las cualidades del mundo sea la de estar ya concluido. No, lo ha puesto en nuestras manos inconcluso. Y nosotros tenemos que entregarnos en esa tarea de llevarlo a su culminación. Algo que dice aquí el catecismo que podía ser sorprendente es que nosotros somos cooperadores de la voluntad divina, incluso también por los sufrimientos. He aquí, ¿no?, una afirmación atrevida que solamente desde la cruz de Cristo, desde la redención de Jesucristo, podemos asomarnos a entender. Colosenses 1:24, que dice: completo en mí, dicen, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que faltan a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. O sea que también, es decir, que somos colaboradores no sólo de la creación, sino también de la redención. Nosotros hablamos siempre de Génesis 1, 26, 28, creced, multiplicaos, dominad la tierra, ¿no? Ya, pero también podíamos aplicar el mismo principio no solo a la creación, sino a la redención. Dios nos asocia a la redención de Jesucristo, y las cruces de nuestra vida, abrazadas y unidas a la cruz de Cristo, están completando lo que falta a la pasión de Cristo. Que no es que la pasión de Cristo fuese insuficiente, no es eso, no. Pero es que la pasión de Cristo estaba carente de algo, en el sentido de estaba carente de mi participación. Dios no ha querido salvarnos al margen de nosotros, sino contando con nosotros. Entonces, ¿qué le falta a la pasión de Cristo? Lo que le falta a la pasión de Cristo es que también nosotros nos crucifiquemos con Él, que entendamos las cruces de la vida como una ocasión de abrazar la voluntad de Dios y de completar esa redención que Cristo llevó a cabo pronunciando un sí a Dios Padre. Y también nosotros tenemos que pronunciar nuestro sí en la aceptación y en ese abrazo a la voluntad del Padre que vemos a veces encarnado en cruces determinadas en nuestra vida. Luego también esto es cooperar con Dios, y también esto es llevar a cabo la providencia y las causas segundas. Y ya sé que en esto último que he afirmado, si Dios quiere, mañana hablaremos del tema del escándalo del mal, el tema del mal y mañana hablaremos de ello, pero la Sagrada Escritura es la Sagrada Escritura, y la palabra de Dios la afirmamos desde el principio, aunque luego ya la explicaremos, si podemos explicarla más tarde, posteriormente, pero la afirmamos plenamente desde el principio. Cooperamos con Dios tanto. Fijaros bien, sé que voy a decir una frase que puede resultar escandalosa, pero es plenamente bíblica. Cooperamos con Dios tanto. Pues cuando un ingeniero
lleva a cabo un proyecto innovador y entonces está pues extrayendo no sé qué energías, etcétera, y hace un proyecto energético nuevo, ¿no? Y es totalmente novedoso. Tanto estamos cooperando con Dios en ese momento como cuando alguien también abraza la cruz de su enfermedad y vive su enfermedad también como una cooperación con la redención de Dios. Y entonces seremos plenamente colaboradores. Y aquí se nos ofrecen algunos textos. Primero es Primera Corintios, capítulo 3, versículo 9. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Un texto curioso y potente, ¿eh? Primera Corintios capítulo 3 versículo 9. Voy a volver a leerlo. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Es decir, fijaros, dice aquí ni el que planta es el definitivo, ni el que riega es el definitivo, sino el definitivo es Dios que hace crecer. Ahora, es verdad que Dios hace crecer a través del que planta y a través del que riega. Pero sin embargo, aunque Dios hace crecer a través de ese que ha regado y ese que ha abonado, y sin embargo, no es el que riega o el que planta quien es la causa última, la causa primera de la salud de esa planta y de su desarrollo y del fruto, es la acción de Dios, es la gracia de Dios. Y sin embargo, Dios quiere que sea necesario el regar, y Dios quiere que sea necesario el plantar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, decimos también en el mismo Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Las causas segundas son totalmente necesarias. Dios ha querido que sean necesarias. Pero sin embargo, Él es el autor primero de todo bien. A través de las causas segundas, pero Él es el autor de todo bien. Y la prueba es que Dios, en un momento determinado, puede dar su bien directamente más allá de las causas segundas, porque Dios es soberano y puede hacerlo. Otro texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y daros ánimos en vuestra fe. O sea, a Timoteo, a este colaborador de San Pablo, a Timoteo se le llama hermano nuestro y colaborador de Dios. Hermano nuestro y colaborador de Dios. Podría haber dicho San Pablo, os mando a este colaborador mío, ¿no? Pues fíjate, dice colaborador de Dios, porque San Pablo es consciente de que ese Timoteo está dando su vida en un plan en el que en última instancia con quien colabora es con Dios. Esto nos cuesta a nosotros tener mirada penetrante de fe, para verlo así. Es decir, las personas que están en torno a nosotros, con quien están colaborando en definitiva es con Dios y no conmigo. Esto me recuerda a una expresión que utilizó el Santo Padre en el encuentro que tuvo con los profesores jóvenes en el Escorial, en la Jornada Mundial de la Juventud. Allí tuvo un encuentro con los catedráticos jóvenes de la enseñanza en España, y una de las cosas que les decía es la siguiente. Les decía, mira, cuando uno cree en la verdad, eso le lleva a ser muy humilde, porque entiende que el liderazgo que él lleva a cabo en su vida
no es un liderazgo para que, o sea, las acciones que él realiza, etcétera, no son para atraer sobre él la atención, las miradas de la gente, para que, no, sino para que llevemos a la verdad, porque somos instrumentos de Dios, y el que cree en la verdad con mayúscula será un profesor que ante su alumnado lo que quiere es llevarle al alumnado a estar un poco más cerca de la verdad, un poco más cerca de Dios. Mientras que el que no cree en la verdad, el que cree que todo es relativo, pues inevitablemente le va a ocurrir que el liderazgo, que la función que él ejerza, como él no cree en una verdad objetiva, lo que va a hacer es que el alumnado lo atraiga hacia sí, hacia él mismo. Y bueno, y parece que entonces pues uno acaba siendo pues el perejil de todas las salsas y acaba siendo el centro de atención porque no cree en una verdad objetiva. Entonces, si no cree en una verdad objetiva, en el fondo soy yo el que me presento como centro de mi propia explicación. Es decir, que la fe en la verdad y la fe en Dios como causa primera de todo el bien, de todo cuanto en la creación se desarrolla, eso nos hace ser muy humildes. Porque mira, imagínate que tú eres el jefe de un gabinete, tú jefe de un gabinete, si tienes esa mirada de fe, entenderás que todas las personas que tienes bajo tu autoridad son colaboradores de Dios, muy por encima de que sean colaboradores tuyos. Y serán colaboradores tuyos en la medida en que tú lo eres de Dios, y entonces se integran plenamente en esa cadena dócil de colaboración con Dios. Bueno, como veis, pues, esta perspectiva nos hace ser muy humildes en esa conciencia de que somos, intentando que seamos conscientes y libres, ¿no? Pero somos instrumentos de Dios en esa tarea de crecer, dominar la tierra y llevarla a su consumación en Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.